¿Qué es el hombre? Por Martin Buber. 13. Primera parte. Trayectoria de la interrogación. 4. Feuerbach y Nietzsche. 2. Nietzsche se apoya con mucha mayor fuerza de lo que generalmente se cree en la reducción antropológica de Feuerbach. Queda por detrás de él al perder de vista la atmósfera autónoma de las relaciones entre el yo y el tú, y al darse por satisfecho respecto a las relaciones interhumanas, con prolongar la línea de los moralistas franceses de los siglos XVII y XVIII para terminar con una exposición del origen y desarrollo de la moral. Pero avanza mucho más que Feuerbach cuando, en una forma en que no lo había hecho antes ningún pensador, coloca en el centro del estudio del mundo al hombre, y no como Feuerbach al hombre como ser claro y unívoco, sino como ser problemático, dotando así a la cuestión antropológica de una fuerza y pasión sin precedentes. El gran tema de Nietzsche es, propiamente, el problematismo del hombre, y este tema le preocupa a lo largo de todos sus ensayos filosóficos. Ya en su comentario sobre Schopenhauer como educador, 1874, plantea una cuestión que parece una glosa a la cuarta pregunta de Kant, y en ella se refleja nuestra edad como en la de Kant la suya. ¿Cómo puede conocerse el hombre? Y añade, para aclarar, es una cosa oscura y velada. 10 años más tarde tenemos una aclaración de esta aclaración. El hombre es el animal no fijado todavía. Esto quiere decir, no es una especie determinada, unívoca, definitiva, como las demás. No es una figura acabada, sino algo en devenir. Si lo consideramos como una figura acabada, nos tiene que aparecer como la suprema equivocación de la naturaleza y como contradictorio en sí mismo, porque es el ser que, a consecuencia de una separación violenta del pasado animal, padece en sí mismo en el problema de su sentido. Pero esto no es más que una transición. De verdad, el hombre, como se expresa Nietzsche finalmente en los apuntes que se han agrupado después de su muerte bajo el título de La voluntad de poderío, es como un embrión del hombre del porvenir, del hombre genuino, de la genuina especie hombre. Pero la paradoja consiste en que no está asegurado el nacimiento de este hombre futuro auténtico. El hombre actual, el de la transición, tiene que crearlo de la misma estofa de que está hecho. El hombre es algo blando y plástico. No puede hacer de él lo que se quiera. El hombre, el animal hombre, no tuvo hasta ahora ningún sentido. Su existencia sobre la tierra no contaba con ninguna meta. La pregunta, ¿para qué hay hombre?, no tenía respuesta. Padecía, pero no era el padecimiento mismo su problema, sino el hecho de que faltara la respuesta al grito interrogante. ¿Para qué padecer? El ideal ascético del cristianismo quiere liberar al hombre de la falta de sentido del padecer. Lo logra arrancándolo de los fundamentos de la vida y llevándolo a la nada. El sentido que el hombre tiene que prestarse a sí mismo lo ha de sacar de la vida, pero la vida es voluntad de poderío. Todo gran hombre, toda gran cultura se han desplegado gracias a una voluntad de poderío con buena conciencia. Los ideales ascéticos que han dotado al hombre de mala conciencia han reprimido esta voluntad. El hombre genuino será aquel que tenga buena conciencia de su voluntad de poderío. Este es el hombre que debemos crear, que debemos criar, y por quien tenemos que superar eso que se llama hombre. El hombre de hoy no es ninguna meta, sino un camino, una encrucijada, un puente, una gran promesa. Esto es lo que, según Nietzsche, distingue al hombre de todos los animales. Es un animal que puede prometer. Esto es, que trata una porción del futuro como algo que depende de él y por lo que se pone en juego. Ningún animal puede otro tanto. Esta cualidad humana ha surgido de la relación contractual entre acreedor y deudor, de la obligación del deudor. El concepto moral capital de deber se origina del concepto material de deuda. Y la sociedad humana ha disciplinado con todos los medios a su alcance
esta propiedad así surgida para mantener al individuo en el cumplimiento de sus deberes morales y sociales. Los ideales ascéticos representan los medios supremos. El hombre, para que en verdad sea un camino, tiene que liberarse antes que nada de su mala conciencia y de la mala redención de esta conciencia. Ya no promete más a los demás el cumplimiento de deberes, sino que se promete a sí mismo el cumplimiento del hombre. Todo lo que en este discurrir de Nietzsche resulta respuesta es falso. Es falso, en primer lugar, el supuesto sociológico y etnológico sobre la prehistoria del hombre. El concepto de deber se halla ya muy desarrollado en las formas de sociedad más primitivas que conocemos, las que ignoran casi la relación entre acreedor y deudor. Debe quien viola las leyes fundamentales que rigen a la sociedad y que casi siempre se atribuyen a un fundador divino. El muchacho que es acogido en la tribu y se entera de sus leyes obligatorias, promete y debe. A menudo, esta promesa se halla bajo el signo de la muerte, que es ejecutada simbólicamente con un renacimiento también simbólico en el muchacho. Porque el hombre ha aprendido a prometer, se puede desarrollar la relación contractual particular sobre el deudor, quien promete, y el acreedor al que se lo promete. También es falsa, en segundo lugar, la idea psicológica e histórica sobre la voluntad de poderío. El concepto de Nietzsche de voluntad de poderío no es tan unívoco como la voluntad de vivir de Schopenhauer, en la que se inspira. Unas veces entiende por ella la voluntad de lograr poder, y cada vez más poder. Todo lo que sucede de intento, nos dice, se puede reducir al intento de aumentar el poder. Todo lo que vive persigue el poder en el poder, la sensación máxima de poder. Pero otras veces la define como el anhelo insaciable de mostrar poder, sin aplicar, sin ejercer este poder. Son dos cosas diferentes. De todos modos, podríamos considerarlas como los dos aspectos o factores del mismo proceso. Y, sin embargo, nos damos cuenta de que la verdadera grandeza histórica, tanto en la historia del espíritu como en el de la cultura, y también en la de los pueblos y los estados, no queda caracterizada ni por un aspecto ni otro. La grandeza, por su esencia, implica un poder, pero no una voluntad de poder. Para la verdadera grandeza es necesario estar dotado de una potencia interna, que a veces se convierte en un poder tenaz e irresistible sobre los hombres. Otras opera callada y lentamente sobre una multitud que también aumenta callada y lentamente. Y, en ocasiones, hasta parece que no actúa, sino que permanece en sí misma irradiando unos rayos que acaso alcanzarán la mirada de una época lejana. Pero nada tiene que ver la grandeza con el afán de aumentar el poder o de ostentarlo. El gran hombre ya lo consideramos en la máxima actividad de su obra, o en el equilibrio reposado de sus fuerzas, es poderoso, indeliberada y abandonadamente poderoso, pero no anhela el poder. Lo que anhela es la realización de lo que lleva en el pecho, la encarnación del espíritu. Claro que para esta realización tiene menester de su poder, porque el poder, si despojamos el concepto del patetismo ditirámbico con que lo revistió Nietzsche, no significa otra cosa sino la capacidad de realizar lo que se pretende realizar. Pero tampoco anhela esta capacidad, que no es sino un medio obvio, ineludible, sino que anhela cada vez aquello que pretende y es capaz de realizar. Así comprendemos la responsabilidad en que se encuentra el poderoso respecto, o si realmente sirve y en qué medida a sus metas. Así comprendemos también la seducción del poder, que no consiste en otra cosa sino en traicionar la meta, en ser desleal al fin, entregándose al poder por el poder. Cuando vemos que un gran hombre anhela el poder en lugar de la meta real, nos damos cuenta de que no está sano, mejor dicho, que no es sana su relación con su obra. Por su arrogancia, la obra se le desliza de entre las manos, no se lleva a cabo la encarnación del espíritu, y, para escapar a la amenazadora falta de sentido, echa mano del poder vacío. Esta enfermedad coloca al genio al mismo nivel de esos histéricos de la historia, que, impotentes por naturaleza,
se enardecen por el poder, por una creciente ostentación e incremento de poder, para gozar así la ilusión de la potencia íntima. Y en su afán de poder, no pueden permitirse ninguna pausa, porque ella significa la posibilidad de darse cuenta del vacío y derrumbarse. También comprendemos la relación entre poder y cultura. Constituye un elemento esencial de casi todas las historias nacionales que la dirección política, históricamente importante, de una nación, pugna por la adquisición y el aumento de poder por esta nación. Es decir, que eso mismo que en la vida personal, según vimos, se nos muestra como un rasgo patológico, parece ser lo normal en la relación entre los representantes históricos de un pueblo y este mismo pueblo. Pero también aquí los modos se diferencian en forma decisiva. Lo que importa, por encima de todo, es si el caudillo sueña con el poder para su pueblo solo por amor del poder mismo, o para que el pueblo alcance la capacidad de realizar lo que en la visión del conductor aparece como esencia del destino de este pueblo, aquello que él mismo ha descubierto en su propia alma, y se le aparece como diagnóstico de un futuro que está esperando a la acción de este pueblo para tomar cuerpo. Si el hombre histórico anhela de este modo el poder para su nación, en tal caso lo que él realiza al servicio de su voluntad o de su vocación se convertirá en un fomento, enriquecimiento y renovación de la cultura nacional. Mas si anda tras el poder nacional por sí mismo, puede que alcance los éxitos mayores, pero en definitiva no logrará sino debilitar y mutilar la cultura nacional que pretendió exaltar. Pocas veces coinciden los días de cultura máxima de una comunidad con las cimas de su poder. El poder cultural creador, genuino e indeliberado, precede casi siempre a la época del afán y la lucha por el poder, y la actividad cultural que sigue a esta consiste, casi siempre, en un compilar, completar e imitar, a no ser que un pueblo vencido insufle al poderoso vencedor nueva fuerza cultural elemental, trabándose con él en forma que el pueblo políticamente inferior represente culturalmente el principio más fuerte, fecundo y renovador. Nadie se dio mejor cuenta de que raras veces se conciertan el poderío político y la capacidad cultural creadora, que consiste en dar cuerpo a la forma interna, que aquel hombre a quien Nietzsche admiró más que a ningún otro contemporáneo, pero que se mantuvo ante él en un distanciamiento creciente, el historiador Jacob Burckhardt. Pero cosa sorprendente, la chispa que encendió el entusiasmo de Nietzsche por la voluntad de poderío acaso proceda de una lección de Burckhardt del año 1870, a la que asistió él. El curso ha sido reunido póstumamente con el título de Consideraciones Histórico-Mundiales, uno de los pocos libros importantes acerca de las potencias que determinan lo que llamamos historia. Leemos en este libro que el verdadero aguijón de las grandes individualidades históricas no es la gloria ni la ambición, sino el sentido del poder, que hace agitarse al gran hombre en un ímpetu irresistible. Pero Burckhardt entiende por eso algo muy diferente de la voluntad de poderío. Ve el destino de la grandeza en que ejecuta una voluntad que se cierne sobre lo individual. Puede que la comunidad o la época no tenga conciencia de esta voluntad. El individuo sabe lo que la nación debería querer propiamente y lo ejecuta, porque en él se ha concentrado la fuerza y la capacidad de infinitas gentes. Se muestra, en este caso, como dice Burckhardt, una coincidencia misteriosa del egoísmo del individuo con la grandeza de la totalidad. Pero esta armonía puede romperse cuando los medios de poder empleados repercuten sobre el individuo y a la larga le quitan la gana de las grandes metas. Basándose en esta idea, Burckhardt pronunció en otra lección de la misma época, recogiendo la frase de otro historiador, Schlosser, aquel dicho famoso, tantas veces repetido, pero también mal interpretado. Y el poder es en sí malo, quien quiera que lo maneje. No es un permanecer, sino un codiciar, y por eso mismo insaciable, y por eso también desdichado en sí mismo,
y que no puede menos de hacer desdichados a los demás. Frase que podemos comprender muy bien dentro de la conexión de ideas de Burkhardt, si tenemos en cuenta que está hablando del poder en sí. Mientras el poder de un hombre, es decir, su capacidad de realizar lo que lleva en mente, se haya vinculado a esta meta, a la obra, a la vocación, su poder, considerado en sí mismo, no es ni bueno ni malo, sino un instrumento adecuado o inadecuado. Pero una vez que se rompe o se afloja la vinculación a la meta, una vez que este hombre entiende el poder no como capacidad de hacer algo, sino como posición, es decir, el poder en sí y por sí, sin duda que entonces su poder abstraído, que se satisface a sí mismo, es malo. Es el poder que se sustrae a la responsabilidad, el poder que traiciona al espíritu, el poder en sí. Es el gran aguafiestas de la historia universal. El auténtico conocimiento de la realidad histórica tenía que rectificar así la falsa respuesta de Nietzsche a la cuestión antropológica. Esa respuesta según la cual hay que comprender al hombre a partir de la voluntad de poderío, liberándolo así de su problematismo. Como vemos, Nietzsche no nos ha ofrecido una base positiva de su antropología filosófica, pero al convertir, como ningún pensador antes, la problemática de la vida humana en el objeto propio del filosofar, ha dado un nuevo impulso poderoso a la cuestión antropológica. Y hay que notar, especialmente, que a la larga de todo su pensamiento alienta el empeño por resolver el problema particular que es el hombre en un sentido riguroso. El patetismo de la interrogación antropológica de un Agustín, de un Pascal y también de un Kant se fundaba en el hecho de que percibimos en nosotros mismos algo que no podríamos explicar tan solo por la naturaleza y su desarrollo. Hasta Nietzsche, el hombre es para la filosofía en cuanto se interesa por lo antropológico, no ya una mera especie, sino una categoría. Pero Nietzsche, influido tan decisivamente por el siglo XVIII, que a veces se le podría considerar como un místico de la Ilustración, no reconoce semejante categoría, semejante problema radical. Trata de desarrollar una idea ya apuntada por Empédocles, pero que, desde entonces, jamás ha sido tratada en forma genuinamente filosófica. Pretende comprender al hombre genéticamente, como algo que ha surgido del mundo animal y ha salido fuera de él. No hacemos derivar al hombre, escribe, del espíritu, sino que lo hemos vuelto a colocar entre los animales. He aquí una frase que podría encontrarse muy bien en cualquier enciclopedista francés. Pero, con todo, Nietzsche tiene profunda conciencia de la específica problemática humana y quiere comprender esta problemática considerando que el hombre salió fuera del mundo animal y perdió sus instintos. Es problemático porque es una especie tensísima del animal y representa, por lo mismo, una enfermedad de la tierra. El problema del hombre es, para Kant, un problema límite. Esto es, el problema de un ser que pertenece a la naturaleza, pero no solo a ella. Un ser instalado en los límites entre la naturaleza y otro reino. Para Nietzsche, el problema del hombre es un problema marginal. El problema de un ser que salió del interior de la naturaleza y se deslizó hacia su saledizo, hacia el alero peligroso del ser natural donde comienza, no ya el éter del espíritu, como para Kant, sino el abismo vertiginoso de la nada. Nietzsche ya no ve en el hombre un ser en sí, algo sencillamente nuevo, que ha surgido de la naturaleza, pero en tal forma que ni el hecho de esta procedencia, ni el modo de ella, se pueden comprender con conceptos naturales. No ve en el hombre más que un devenir, un probar, tantear, fallar. En realidad, no un ser, sino todo lo más, la prefiguración de un ser, es decir, el animal que no ha sido fijado todavía. Por lo tanto, una porción marginal de la naturaleza en la que apenas comienza a producirse algo nuevo, hasta ahora muy interesante, pero que, considerado en su conjunto, no parece logrado. Ahora bien, de este algo incierto pueden derivarse dos determinaciones distintas. O el hombre, en virtud de su moralidad creciente, que reprime sus instintos, va a desarrollar sus posibilidades de animal gregario, fijando así el animal llamado hombre como la especie en que desaparece el mundo animal, como el animal decadente,
o, por el contrario, será capaz de superar lo que en él se haya fundamentalmente fallido y reavivará sus instintos. Sacará a la luz del día sus posibilidades inexhaustas, levantará su vida sobre la afirmación de poder y ascenderá así hasta el superhombre, que será el verdadero hombre, la novedad lograda. No parece que al fijar esta meta se dé cuenta Nietzsche de cómo será posible que un animal tan malogrado como el hombre salga por sí mismo del turbio pantano en que vive. Reclama Nietzsche una cría consciente de gran estilo, sin recordar lo que él mismo había escrito. Negamos que se puede ser algo perfecto mientras se haga conscientemente. Pero no nos interesan mayormente estas contradicciones internas del pensamiento de Nietzsche, sino algo muy diferente. Como hemos visto, Nietzsche ha pretendido apasionadamente comprender al hombre a partir del mundo animal y, sin embargo, no por ello se ha diluido la problemática específica del hombre, pues, por el contrario, se ha hecho más visible que nunca. Pero sobre la base de esta concepción, ya no se pregunta cómo podremos comprender que exista un ser como el hombre, sino cómo es posible comprender que un ser como el hombre haya surgido y saltado del mundo animal. Y, a pesar de todos sus esfuerzos a lo largo de su vida, esto es lo que Nietzsche no ha sido capaz de hacérnoslo inteligible. No le preocupó gran cosa eso que para nosotros representa el hecho antropológico fundamental y el hecho más sorprendente de todos los de la Tierra. Existe en el mundo un ser que conoce un mundo como mundo, un espacio cósmico como espacio cósmico, un tiempo cósmico como tiempo cósmico, y asimismo como conocedor de todo esto. Lo cual no quiere decir, como se ha sostenido, que el mundo se dé otra vez en la conciencia del hombre, sino que se da un mundo en el sentido nuestro, un mundo sensible unitario espacio-temporal, gracias al hombre, porque solo la persona humana es capaz de concertar en una unidad cósmica sus propios datos sensibles con los que le suministra la especie. Si Nietzsche se hubiera preocupado de este hecho fundamental, se hubiera visto conducido a la sociología que tanto despreciaba, a la sociología del conocimiento y de la tradición, a la sociología del lenguaje y a la sociología de la generación. En una palabra, a la sociología del copensamiento humano, a la que ya nos remitió Feuerbach en forma fundamental. El hombre que conoce un mundo es el hombre con los hombres. Pero el problema que Nietzsche descuidó, el problema de que existe un ser semejante, con él no hace sino desplazarse desde el plano del ser de una especie al plano del devenir de esa misma especie. Si un ser ha salido fuera del mundo animal, un ser que sabe del ser en general y de su propio ser, en ese caso, el hecho de esta salida y el modo en que ha salido no pueden ser comprendidos a base del mundo animal mismo, y tampoco pueden ser manejados con conceptos naturales. Para la filosofía que sigue a Nietzsche, el hombre no es ya una mera especie, sino una categoría. La pregunta de Kant, ¿qué es el hombre?, nos ha sido planteada en forma más acuiciosa gracias a los apasionados intentos antropológicos de Nietzsche. Sabemos que, para responderla, tendremos que acudir no solo al espíritu, sino también a la naturaleza, para que nos diga lo que tenga que decir. Pero también sabemos que debemos interrogar a otra potencia, a saber, la comunidad. Digo sabemos, pero en verdad la antropología filosófica de nuestra época no ha alcanzado todavía este saber, ni siquiera en sus representantes más significados. Ya se inclinen hacia el espíritu o hacia la naturaleza. El caso es que no han acudido a escuchar el poder de la comunidad. Y sin este aconsejamiento, los otros no solo nos conducen a un conocimiento fragmentario, sino, lo que es peor, por fuerza insuficiente.